Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, hijos, dos mensajes muy bonitos nos trae el texto bíblico este día. Continuamos leyendo el libro de Samuel en la lectura y continuamos con ese relato maravilloso de toda la historia del pueblo de Israel, la forma en que deciden no querer más jueces, deciden no querer ser más el pueblo elegido, deciden un rey y comienza toda la historia de los reyes de Israel. Y el primer rey es el rey Saúl. Ya veíamos esta semana, queridos hermanos, cómo por desobediencia, por no obedecerle a Dios, sus directrices, sus normas, sus mandatos, Dios le retira la bendición. Al retirarle la bendición, Dios elige otro rey para el pueblo y envía al profeta Samuel a casa de Jesé para que dentro de sus hijos pueda escoger el nuevo rey o pueda ungirlo, porque ya está escogido por Dios. Simplemente el profeta Samuel verá pasar por enfrente de él a los hijos de Jesé y Dios le dirá cuál es. Veíamos allá en ese momento maravilloso cómo el profeta Samuel, ante la presencia del primer hijo de Jesé, él se deslumbró y veíamos cómo decía para sus adentros: con toda seguridad que tu siervo está ante el próximo rey de Israel. Y el Señor le decía: no, Samuel, ¿qué hubo pues? ¿Se está embobando? Que no te dejes llevar por apariencias, por la parte física. Pero luego, al finalizar la presencia de los hijos de Jesé, Samuel le preguntó a Jesé: ¿falta algún otro? El Señor no me ha mostrado a ninguno de ellos. No, sí, falta el chico que está en el campo. Vamos a llamarlo. Samuel les dice: llámenlo, porque hasta que no venga no nos sentaremos en la mesa, lo que significa que él es el rey. Entonces mandaron por David. Apenas llegó David a su presencia, Samuel, el profeta Samuel, entendió que ese era el rey.
Y el Señor le confirmó y le dijo, sí, ese es. Y el texto bíblico nos decía, de buenos ojos, buena apariencia, aspecto físico agradable, no sé qué. Y entonces decíamos y mirábamos, ¿por qué el Señor le dice al profeta que no se deje llevar por las apariencias? Y elige un rey con unas apariencias físicas notables ante los demás. Porque nosotros vemos la apariencia y Dios ve el corazón. Y de lo que hay en el corazón está en la parte externa del ser humano, acompañado con la hermosura del corazón. Así también el ser humano se va volviendo física y externamente bonito y agradable para Dios, así no sea bonito y agradable para los demás seres humanos, porque no miramos el corazón, sino la parte física, y tenemos unos parámetros que muchas veces no nos dejan trascender. Entonces mirábamos ayer cómo Saúl llama a David y le cuenta que tiene que ir a hacer frente al filisteo, al gigante, a Goliat. Y David le dice, no, rey, usted no va a ir a ninguna parte, voy yo. Tú eres un joven, tú eres un muchacho, tú no te puedes enfrentar a ese gigante. Y David le dice, no, rey, no hay problema. Y le tratan de poner la armadura que le pertenecía a Saúl, para que se protegiera del gigante, que iba a ir también con una armadura fuerte, de acero, que iba a llevar sus espadas para enfrentar a David, que era reconocidísimo y que había ganado muchísimas peleas y batallas. Y veíamos cómo David fue sin ninguna armadura, sin espada, sin absolutamente nada, 3 piedras y un trapo. Eso es una onda, un trapo, un pedazo de cuero. Y con esas armas David enfrentó al gigante, porque David tenía claro, y ya se lo había dicho al rey Saúl, y se lo dijo al filisteo, cuando el filisteo le dice, tú me desafías, ¿cómo te presentas así? Te voy a regar tu carne en todo este campo de batalla. Yo voy hacia ti con mi coraza, con mi armadura, con mis armas. Y David le respondió, y yo voy hacia ti con la fuerza de Dios. Y ahí está, hijos, el secreto de toda actividad que nosotros tenemos que realizar. Siempre ir por delante la presencia y la gracia de Dios. Segundo, vamos nosotros confiando en ese amor y en esa misericordia que Dios nos tiene. Con humildad, sin desafiar a nadie, sin menospreciar a nadie, encomendando al Señor la victoria, encomendando al Señor y teniendo claro que tengo que hacer todo como si dependiera de mí, sabiendo que dependo de Dios y punto. Y hoy, queridos hermanos, ayer les decía que esa victoria que había logrado y obtenido David por gracia de Dios al matar al filisteo, al quitarse al pueblo filisteo de encima, que debía de enorgullecer al rey Saúl, antes le genera un problema mayor. Porque cuando regresaron de esa confrontación, todas las mujeres salieron a las puertas y a los balcones a aclamar a David y tenían como ese estribillo, ¿sí? Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y eso no le gustó al rey, porque lo estaban menospreciando, lo estaban poniendo por debajo. Eso es un pecado de envidia. El rey comete otro pecado. Esta semana la desobediencia.
hoy la mentira, y hoy comienza a pensar en otro pecado, matar a David. Entonces, hijos, no hay problema, Dios va haciendo la obra. Un hijo de Saúl, Jonatán, gran amigo de David, en la palabra de Dios se valora mucho y se ha puesto muy especialmente como algo relevante la amistad que tenían David y Jonatán, una amistad fiel, perdón, una amistad de fidelidad, lo que debe ser una amistad, o cuando uno se dice ser amigo del otro, o cuando el otro te dice yo soy tu amigo, cuenta conmigo, que sea de fidelidad. Entonces comienza Saúl a maquinar cómo quita del medio a David, porque todo el mundo le atribuye a él más triunfos que al propio rey. Eso lo llena de envidia, le hace dar rabia y comienza toda la situación. Recuerden que ya no tiene la bendición de Dios. Entonces en Saúl comienzan a entrar todos los pecados, porque no está la bendición de Dios. Comienzan a entrar todos los pecados, y hoy entra la envidia y entra la muerte, el matar. Sin embargo, Dios suscita allí a su hijo, al hijo de Saúl, a Jonatán, que quiere mucho a David, que escucha al papá que quiere matar a David. Entonces va y habla con David y le dice: amigo, vete a alguna parte, quédate allá mientras yo hablo con mi papá tiene intenciones de matarte, déjame, yo mañana voy y hablo con él, lo llevo a solas, le digo: papá, deje la bobada, tal cosa, tal otra. Y eso mismo hace Jonatán. Va y habla con Saúl y le dice: papá, si te defendió ante los filisteos, ganamos esa batalla por él. Él es un hombre bueno, es un muchacho bueno, él no tiene ninguna intención de hacerte daño, tal cosa, tal otra. Y entonces, ¿qué dice Saúl? Juro que no morirá, juro que no morirá. Sin embargo, hijos, cada rato llegaban esos pensamientos y esas acusaciones del enemigo, y llegaban las tentaciones de Satanás al rey Saúl, y cada vez se llenaba de más resentimiento contra David. Y ya vamos a ver cómo continúa, y lo perseguía y lo perseguía, y una vez persiguiéndolo hasta en la misma cueva estuvieron. David se da cuenta que es el rey, lo había podido matar, pero David respeta, porque él es consciente de que el rey David fue puesto ahí por Dios. Nosotros pensamos que nuestros gobernantes son puestos por nosotros. Dios, dándonos toda la libertad para que nosotros elijamos, nos permite llevar al poder a nuestros gobernantes, a los que tenemos ahora, que te hacen sufrir o no, que llevan por buen camino el pueblo o no, pero somos nosotros la gracia que Dios nos regala para poder elegir bien o mal. Entonces, hijos, hoy este mensaje que nos trae esa lectura de hoy, esa envidia de Saúl, que lo lleva a pensar en otro pecado mayor. Se los he dicho, un pecado nos lleva al otro y al otro y al otro. Luego, más adelante, cuando ya David esté en pleno reinado, nos vamos a dar cuenta del pecado tan grave que comete. Primero la pereza, luego el deseo, luego las pasiones, luego el desorden sexual, luego
para cubrir todo eso hay que matar a alguien. Entonces, hijos, es una cosa de locos. Siempre un pecado te estará invitando a que cometas otro, o el mismo u otro. Y después de cometerlo varias veces te pide que cometas uno mayor, uno más grande. Si no nos controlamos, vamos a vivir un reinado como el rey Saúl. Nosotros tenemos que vivir un reinado de hijos de Dios, amando a Dios, luchando con nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras fragilidades, nuestras infidelidades. Claro, hijos, no nos van a dejar, porque hasta que nosotros no lleguemos de nuevo a las manos de Dios, Satanás no va a dejar de molestarnos para tratar de llevarse nuestra alma. Entonces, hijos, a tener en cuenta pues que ni un ápice de envidia llegue a tu vida, porque te va a comenzar a desordenar y te va a comenzar a invitar a que cometas otros pecados contra aquella persona que te está generando ese sentimiento de envidia. A ser observantes, hijos. Y en el texto bíblico del Evangelio ya hemos visto, queridos hermanos, cómo durante toda la semana pasada y esta semana el Señor ha demostrado por todos los lados que quiere y que ama completamente al ser humano y que no le importa absolutamente nada por liberarlo, por sanarlo, por sacarlo de la nada en que se encuentre. Y hoy, queridos hermanos, vemos muy especialmente cómo el Señor, hijos, por donde quiera que pase, por todo lo que hemos leído, que ha hecho desde la semana pasada hasta esta, ya el Señor ha ganado una popularidad y un estado de fama espectacular. Cualquier líder social lo desearía. Pero a él no le interesa eso. A él le interesa es que toda esa gente que lo está siguiendo se salve. Que toda esa gente que está contenta con todo lo que está haciendo y las sanaciones y la palabra y la forma en que habla y en la forma en que dice, toda esa gente logre la salvación. Pero la gente no lo está siguiendo por la salvación. Que ahí es donde yo les hago estos énfasis como al comienzo de la celebración y que en ocasiones escucho, pero esa no es la realidad, porque desde el momento del Señor Jesús la gente lo seguía y le decía, sí, te amamos. Y ya nosotros hemos visto cómo ese Jesús tan aclamado, tan especialmente deseado y seguido, lo vamos a ver en una soledad impresionante y en las manos del demonio, y nadie es capaz de salir a orar por él, a decir, tú eres el Hijo de Dios, voy a orar al Padre para que venga su Santo Espíritu y te libre. No, nada. Antes nos acomodamos a los fariseos, herodianos y grupos de la época para increpar al Señor e insultarlo. Si eres Dios, baja de la cruz. No con humildad a orar, Señor, sabemos que estás ahí por mis pecados, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Te imploro. No. Señor, si tú eres Dios, entonces hazme este milagro ya, rápido. Eso no es así, hijos. Eso no es así. Tenemos que orar más. Tenemos que fortalecer más nuestra relación con el Señor. Vemos, queridos hermanos, en este maravilloso texto bíblico, todo el mundo quería tocar al Señor, todo el mundo. Tú y yo también queremos tocarlo hoy. Todo el mundo quiere tocar al Señor Jesús. ¿Por qué?
que hay en él. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Todos deseamos poder tener esa gracia de Dios, poder un día ser como Él, santos, irreprochables ante Dios por el amor. Todos desearíamos tener su misericordia, no sentir envidias como Saúl, no desearle la muerte a nadie como Saúl. Todos desearíamos poder responder con palabras amorosas, llenas de misericordia, como lo hacía el Señor Jesús. Y eso es lo que todavía no logramos, hijos. Por eso seguimos insistiendo, luchando, siguiendo al Señor, viniendo a esta hora, la celebración eucarística, desde ya preparándonos para vivir este día. No sabemos qué va a ser de este día, hijos. Yo no sé si alguien tiene que viajar en avión o por tierra. Todo el mundo dice, no, vámonos por tierra que es más seguro. ¿Y ustedes se dieron cuenta de la avalancha? Una cosa aterradora, hijos, aterradora. Ellos estaban preparados. ¿Cómo se prepararon? ¿Pensaban que les iba a suceder eso? Y yo cojo y salgo en el carro, hijos, y entro al sector del centro de la ciudad y yo digo, ¿y si se derrumba un edificio de estos? Y se murió el padre, lo mató un edificio que le vino encima. ¿Cómo? Y no era el padre, y era un ser humano igual, se murió. ¿Estaba preparado? No. ¿Cómo estamos viviendo, hijos? ¿Qué va a ser de este día? Levante la mano el que sabe si se va a morir ahorita a las 12. Nadie. Nadie. No sabemos. Levante la mano el que está completamente seguro de que a las 4 de la tarde va a estar acá en el templo. Nadie. Nadie. Tenemos propósitos, actividades para este día, si Dios nos lo permite. Y punto. Hijos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos encomendando al Señor? ¿Cómo le estamos encomendando al Señor nuestra iglesia? ¿Tú crees que el paso por este mundo de cada uno de nosotros es pasar así como sabroso? Vivimos las ferias, dimos el feliz año, vamos a comer natilla este año otra vez. ¿Qué vamos a saber? No sabemos nada. No, hijos. Vinimos a este mundo para conocer a Dios, amarle y seguirle, no más. Ni para las ferias, ni para comer natilla, ni para nada de esas bobadas. Eso es accidental. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, a qué vino el hombre a este mundo, para qué fue creado, nos tenemos que preguntar. Por esos principios, nosotros sí oramos por la iglesia. En realidad, hijos, ya tomamos conciencia de que cuando me doy un golpe y me produce el dolor más fuerte, yo ya no digo vida doble, no digo nada de eso, sino que digo, Señor, te doy gracias por esta situación tan dura y te la ofrezco por la conversión de los pecadores en el mundo entero, la de mi papá, mi mamá, mi hermana, mi sobrino, los míos, los pecados míos, por las faltas de mis hermanos sacerdotes, por la iglesia en el mundo, por el Santo Padre. Ya hacemos eso, ya hacemos eso. Es que ahí es donde tenemos que examinar, hijos. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar cuál es entonces el cuerpo místico de la iglesia, cuál es la comunión de la iglesia. ¿Tú crees que todo el mundo tiene que orar por ti? No, tú no tienes que orar por nadie. ¿Tú crees que los únicos que tienen que orar por ti son los sacerdotes, las religiosas, los que están en los conventos, en los hilasterios o en los monasterios? Pero tú no tienes que orar por ellos
porque ellos son santos. ¿Tú sabes cuántos se van a retirar hoy del ministerio? ¿Cuántos van a abandonar su consagración, su ordenación? No hay que orar por ellos. Tú no sabes o sabes cuántos sacerdotes hoy están en crisis. Tú sabes cuántos sacerdotes en estos momentos dudan de la presencia real del Señor Jesucristo en el altar. ¿Tú sabes cuántos están arrepentidos de haberse ordenado sacerdotes? ¿Tú sabes cuántos están cansados con la comunidad? ¿Tú sabes cuántas comunidades están cansadas con el párroco que tienen? Ahí es donde tenemos que orar, hijos. Ahí es donde tenemos que orar. Se los aseguro, hijos. La santidad de una comunidad depende de la cabeza espiritual que tenga, o sea, de su párroco. Y la santidad de ese sacerdote depende de cómo esa comunidad ora por él. Por tanto, la santidad de la iglesia depende de la santidad del Santo Padre. Y salen rumores y salen cosas por todos los lados del Santo Padre. Y no, no, es que ese padre, es que tenía que ser latino, es que tenía que ser argentino. No, hijos, no es así. Ya oraste por el Santo Padre para que luego lances el juicio. ¿Cuántas veces te has postrado de rodillas ante el Señor? ¿Cuántos velones le has puesto al Señor? Señor, te enciendo este veloncito por el Santo Padre. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Entonces, hijos, nos vamos metiendo en lo que va diciendo la sociedad. El Papa se equivocó, el Papa se está equivocando, no sé qué, no sé cuántas, tal cosa. No, es que sí, yo me di cuenta, yo vi. ¿Ya oraste por él antes de hablar bobadas? ¿Ya leíste los documentos que le sustentaron al Santo Padre tomar una determinación o la otra? ¿Ya te pusiste a pensar si el Santo Padre es elegido por la fuerza de Dios a través del Espíritu Santo? Si en la noche Dios se le presentó y le dijo: hijo, bendígame, hágame, diga, haga esto o haga aquello otro. Ya nosotros analizamos eso. Si en sus alocuciones internas y personales el Espíritu Santo le haya dicho algo y nosotros no lo entendemos, porque no lo tenemos que entender, porque recuerden lo que siempre les he dicho, que primero en la fe se acepta y luego se razona. Ahí está, hijos. Como iglesia nos debemos de caracterizar por estar siempre unidos en torno al Santo Padre y orar muchísimo por él y ofrecer muchísimos esfuerzos, sacrificios, dolores, situaciones de adversidad por el Santo Padre. Por eso aprovechamos hoy, hijos, y celebramos por él. Y teniendo en cuenta estos dos mensajes de la palabra de Dios, maravilloso, hijos. También ustedes y yo queremos tocar al Señor. Dejémonos tocar por él. En la celebración de la Santa Eucaristía, en el mensaje que nos regala y en su cuerpo y su sangre. Ya te confesaste, ya renovaste el sacramento de la confesión. Mañana de 3 a 5 de la tarde lo puedes hacer, pero si tienes una urgencia, rápido a la catedral, rápido a San Francisco, para poder organizar de nuevo mi relación con el Señor y vivir como debe vivir un cristiano católico, convencido y practicante de su fe, porque no sabemos qué irá a pasar enseguida. Con amor en el corazón, queridos fieles, ustedes perseverantes de la Santa Eucaristía, a fortalecernos cada vez mucho más en el amor al Señor, en la fidelidad de los amigos Jonatán y el rey David.
en dejar las envidias y los pecados para que no nos volvamos un rey excluido del paraíso, para que también corramos y podamos un día tocar a Dios. Dejémonos tocar por Él desde este momento. Con mucho ánimo, hijos, vamos a vivir este nuevo día que el Señor nos regala, haciendo presente al Señor vivo y verdadero donde quiera que estemos. Demostremos que somos católicos, haciendo el bien, perdonando, amando, buscando la justicia, apoyando al hermano y dentro de los hermanos a los más necesitados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.